Saludos mis maníacos del Sword, de acuerdo a las votaciones hoy traigo la guía de Furious Blade. Como siempre dejaré en la descripción y en comentarios el link de la encuesta para que voten o cambien su respuesta para la siguiente clase de la que haré la guía. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame. Y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. ¡Asesinato en traje y corbata! Descripción: Furious Blade se centra en ataques cortantes rápidos y de gran daño, intentando hacer combos sin parar. Mecánicas especiales. Bueno, de base Raven no tiene puntos especiales, simplemente tiene un extra con su potencial de poder, el núcleo Nasot, que golpea al enemigo al impactar con la gran mayoría de habilidades. Y si te atacan, puede actuar como escudo para reducir el daño frontal. Con 3 perlas activadas también ganas una aura chispeante que va haciendo daño a los enemigos. En el caso de Furious Blade se mantiene todo igual. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 40, que por cierto no sé si debería recordarlo en cada vídeo, y es que todos los aumentos de stats que vean aquí nunca se verán reflejados en la ventana de stats. Si quieres calcular algo con ellas tendrías que sumarlas aparte con tu cabeza. Si tienes la vida por encima del 60% vas a tener un extra de 10% de potencia de ataque y menos 15% de valor de KO, por lo que tienes que centrarte en mantener la vida alta para aprovechar el bufo. Primera pasiva del nivel 60. Con cada 5 impactos recibes un bufo de aumento de regeneración de mana en 5% durante 7 segundos, acumulable 4 veces. Por otra parte, si impactas a enemigos con skills de trascendencia y con el Awakening activado, estos recibirán un debuffo de aumento de daño físico recibido en 15% por 10 segundos. En el server europeo, en 4 meses aproximadamente, septiembre de 2026, pasará a ser daño físico y mágico recibido 12%. Segunda pasiva del nivel 60, con el Awakening activado recibes velocidad de desplazamiento, salto y carga de Awakening más 10%, y daño contra jefes y jefes medios más 15%, todo esto durante 30 segundos. Pasiva del nivel 90, cada tercera skill de categoría espadazo que uses consumirá un 30% menos de mana y tendrá un aumento del 30% de ignorar defensa. Siempre se iluminarán las skills para saber cuándo toca la tercera. En esta pasiva pueden ver cuáles son de la categoría espadazo. En 4 meses aproximadamente, septiembre de 2026, llegará a Europa un efecto extra. Al usar la tercera skill se acelerará el cooldown de las habilidades especiales activas en 30% por 5 segundos. Primera pasiva del nivel 99, aumenta el Maximis en 15%. Si tienes activos los buffos de la skill del nivel 35 y 45, Triunfo Sangriento y Potencia Máxima, recibirás un bufo extra de 30 segundos que otorga más 20% de daño crítico. Segunda pasiva del nivel 99, simplemente se mejoran algunas skills. Autobufos, Triunfo Sangriento de nivel 35 que otorga un bufo de 30 segundos, 10% de absorción de vida al atacar con combos y skills activas, además de dejar una herida. También recibes reducción del cooldown en 20%. Potencia máxima de nivel 45 que otorga 2 efectos por 30 segundos. Las skills activas pasan a ser de 1 segundo de enfriamiento. Y luego tenemos un dilema con este bufo, ya que en el wiki dice que es más 20% de incremento de todo tu daño y en Europa más 30% de potencia de ataque. Ni idea de quién tiene la razón, pero bueno, lo que está claro es que te aumenta el daño. Después, como ya mencioné anteriormente, si tienes los buffos de estas 2 skills activadas, recibes otro extra de 30 segundos proveniente de la pasiva del nivel 99. Después tenemos las pasivas del nivel 40, las 2 del 60 y la del 90. Buffos y debuffos para el equipo. La primera pasiva del nivel 60 para aumentar el daño recibido a los enemigos y la skill de nivel 30 Armadura Rota que reduce la defensa física del enemigo en un 25% por 7 segundos. En 4 meses aproximadamente en Europa pasará a reducir defensa física y mágica en 15% y un mes después le subirán la duración a 20 segundos o a lo mejor lo implementan junto con el cambio anterior.
Obviamente hay que elegir el trait de aumento de efecto en un 30% para mayor reducción, 32.5% y 19.5%. Furious Blade destaca en daño de habilidades de trascendencia. Las mejores en general contra enemigos de tamaño estándar son Golpe Cantarín de nivel 35, Danza Flotante de nivel 50, la mod de Asesinato en Traje y Corbata de nivel 90 y 7 Fuegos de nivel 20. La primera siempre hace el mismo daño sin importar el tamaño, además de que ignora defensa 40%, pero tiene un truquito, y es que si la usas contra 2 o más enemigos que estén cerca, se producirán cortes extra entre cada enemigo, por lo que tiene el potencial de hacer un daño altísimo. El mejor caso es cuando Berce junta sus brazos, convirtiéndose en 3 objetivos cercanos. Después, contra enemigos largos tenemos la mod E avanzada de 7 explosiones de nivel 20, la mod de Golpe Cantarín y Danza Flotante. La primera en teoría puede llegar a hacer el doble de daño que Golpe Cantarín si es que impactara todos sus golpes, lo cual está complicado, pero están más o menos igualados si es que el enemigo es largo. La mod de Golpe Cantarín puede superar a su versión sin mod, pero el enemigo debe ser bastante largo, de esta longitud aproximadamente, por lo que en general no valdría la pena llevar la mod. En cuanto a Danza Flotante, podemos ver cómo se distribuye su ataque. Son 5 cortes de 4 impactos cada uno. Si se usa esto con un enemigo muy grande, puede llegar a hacer bastante daño. De mención honorífica tenemos Onda de Choque Cuchilla de nivel 45, ya que puede hacer bastante daño, pero el enemigo tendría que ser muy largo. Por cierto, sobre la mod E avanzada de 7 explosiones y de carga de poder de nivel 10 no las tengo, así que no sé qué tanto daño harían contra enemigos de tamaño estándar, así que no tengo ni idea. Aunque por lo que he visto sobre porcentajes de daño, carga de poder está al nivel de las skills de relleno, un poco por encima, pero la animación es algo larga, por lo que es probable que no valga la pena llevarla. Aunque contra enemigos largos no lo sé, ya que no sé si su daño se basa en daño por objetivo o por tamaño, porque no he encontrado ni un vídeo de referencia. Otras skills de daño de relleno podrían ser Onda de Choque Tijera de nivel 15, la mod de Onda de Choque Cuchilla y Golpe Volador de nivel 30. Mejores skills de limpieza. La mejor indiscutiblemente es Golpe Cantarín, ya que tiene mucho alcance y le mete 36 cortes potentes a cada monstruo, 63 con el Awakening activado, y además cortes intermedios si los monstruos están cerca. Aquí podéis ver un pro tip de este tío: les mete el tornado de Ventus de las potencias activas, los junta y les mete tremenda destrucción de cortes. Combazo 10 de 10, la verdad. Luego tenemos Danza Flotante y las 2 ondas de choque, con o sin mod, excepto esta que al parecer es malarda, a lo mejor para PvP no más. Skills para one-shotear. La skill de nivel 95, aunque no es tan buena, que por cierto esta skill puede brillar contra multitudes de monstruos que se vayan a morir de un golpe de esta skill y contra jefes con varias hitbox, manos y cabeza, haciendo un buen daño. Habilidades más esenciales: Triunfo Sangriento y potencia máxima 100% para autobufearte y activar la pasiva de 99. Armadura rota si el enemigo es debufeable para bajarle las defensas. Luego tenemos obviamente las skills de mayor daño: Golpe Cantarín, 7 fuegos con o sin mod, Danza Flotante y la mod de Asesinato en Traje y Corbata, y el resto de skills de relleno dependiendo de la situación en la que te encuentres. Las más comunes serían Zancada Sombra de nivel 1, ya que es una skill bastante única y útil para desplazarse rápido y conectar combos. Después Onda de Choque Cuchilla con o sin mod. La normal hace daño basado en longitud y la mod hace algo de daño fijo a cada objetivo. Ataque afilado de nivel 95 para rematar filas de monstruos y demás, etc. ¿Cómo se juega contra un enemigo poderoso? La estrategia es bastante simple: activamos el Awakening, usamos Triunfo Sangriento y potencia máxima cada 30 segundos, armadura rota cada 7 o 20 segundos después del cambio de balance. Ya tendríamos activadas todas las pasivas y los preparativos listos, además de la pasiva de espadazo disponible para usarla con Golpe Cantarín.
También hay que tener en cuenta lo de reactivar el Awakening cada 30 segundos para reactivar la primera pasiva de nivel 60. Y bueno, el resto es simplemente spamear golpe cantarín cada vez que la tengas y las otras de mayor daño. Ahora veremos un ejemplo de cómo lo haría yo para que lo tengáis de referencia nada más. Imaginad que esta es la mod, ya que obviamente no la tengo. Aquí arriba también tenéis un buen vídeo de ejemplo de un Furious Blade limpiando mapas y peleando contra un jefe fuerte. Esto es... ¡Asesinato en traje y corbata! ¡Asesinato en traje y corbata! Por último, una tabla de calificaciones que la apuntaré con mi opinión. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño un 9, ya que de golpe cantarín puede hacer un alto daño o un daño brutal dependiendo de la situación. Y las demás skills pues están decentes. En soporte un 3, ya que aporta lo mínimo, reducción de defensas y aumento de daño recibido. Por último, en limpieza un 9.3, ya que golpe cantarín tiene muy buen alcance y si pilla a los monstruos juntos los destroza, y si no es suficiente dispones de las ondas de choque y otras más. Lo que le faltaría sería una skill de gran daño vertical tipo torre. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo den like y suscríbanse para más contenido de Elsword y apoyar el canal. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. ¡Asesinato en traje!